Hola en conjunto, soy Carlos Magallanes, estamos en el curso de Fisiología del Ejercicio, seguimos en el curso de Fisiología del Ejercicio y en la unidad 3, o sea, estamos terminando la unidad 3, que es esa que está ahí, o sea, el músculo y sus adaptaciones fisiológicas, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y fatiga. Hoy vamos a terminar con un único video sobre fatiga, o sea, el último punto que está en esta unidad. Creo que había mencionado en un video anterior que resistencia, que no la vimos dentro de esta unidad, que la vamos a incluir en la unidad siguiente, entre cardiovascular o eventualmente cardiovascular y respiratorio. Ahí vemos, cuando hablemos de respuestas y adaptaciones cardiovasculares y respiratorias al ejercicio, vamos a incluir ahí respuestas y adaptaciones al entrenamiento de resistencia. Entonces vamos a ver ahí resistencia. Entonces con este video vamos a terminar con la unidad 3, fatiga, y bueno, como venimos diciendo, y bueno, como en el caso de velocidad, vamos a hacer muy breves, un único video para presentar los titulares, y ahí bueno, también insistir la importancia que acompañen con lecturas. Entonces lo que vamos a hablar en este pequeño video es, bueno, concepto de fatiga, luego la clasificación que suele hacerse de los mecanismos de fatiga en fatiga central versus y fatiga periférica, y dentro de lo que es la dicha fatiga central y fatiga periférica, los posibles sitios y mecanismos de fatiga tanto central como periférica. Entonces comenzamos con concepto de fatiga. Una manera de conceptualizar fatiga es esta que está aquí, o sea, incapacidad de mantener la producción de fuerza o potencia muscular requerida o esperada. Otra manera similar de decir, ¿sí? Muy similar de decir lo mismo, disminución gradual de la capacidad de generar fuerza durante una actividad física prolongada. Y ahí coloqué como fatiga no es lo mismo que agotamiento. O sea, la idea de agotamiento es cuando no puedo más, ya está. Si estoy haciendo un ejercicio muscular, de repente levantando una barra, sentadillas, cuando digamos al fallo, cuando llego al fallo no puedo más, no puedo hacer una más, agotamiento. Estoy haciendo, no sé, lagartijas en el suelo, y bueno, última no puedo, bueno, ahí llego al agotamiento. Y similar cuando estoy, no sé, corriendo y no puedo más, y prácticamente me caigo porque no puedo seguir. Entonces la idea sería agotamiento. En cambio, fatiga es bastante antes de eso. Es cuando no consigo continuar el ritmo de trabajo. Entonces, si vengo haciendo, en el ejemplo de las lagartijas en el suelo, voy haciendo una lagartija por segundo, 1, 2, 3, y voy, no sé, 20, 25, y después empiezo 26 y empiezo a bajar el ritmo, ahí alcancé la fatiga. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces puedo pensar en fatiga muscular, o si estoy corriendo, no sé, alrededor de la pista a una determinada velocidad, en el momento que no pueda mantener el ritmo, alcancé la fatiga. Entonces, esa es lo que está diciendo esas dos oraciones que están ahí: la incapacidad de mantener la producción de fuerza o potencia muscular requerida o esperada, o la disminución gradual, o sea, cuando empiezo a tener que disminuir la capacidad de generar fuerza durante una actividad física determinada. En general, bueno, una cierta prolongación, porque si no, en tiempo mínimo no voy a alcanzar esa fatiga. Entonces, esa es la idea, ¿ok? Entonces, bueno, enfatizo esta idea de distinguir lo que es fatiga del agotamiento. Bien, el estudio de la fatiga, o sea, es un tema muy complejo y que se viene estudiando desde... hay muchísimos escritos sobre fatiga y muchísimos estudios sobre fatiga, y dificultades del estudio de fatiga, montones, y bueno, y ahora a medida que avancemos un poquito más, creo que va a quedar claro. Pero bueno, primero, o sea, el tipo de contracción. Bueno, puedo pensar o estudiar la fatiga en contracción, no sé, muscular isométrica, en contracción excéntrica, en
contracción concéntrica, o en movimientos mono versus poliarticulares, o según el tipo de actividad. Estoy hablando de una actividad máxima o submáxima, estoy hablando de una actividad, no sé, aeróbica o anaeróbica, una actividad de fuerza o resistencia, en un juego deportivo o no, la duración, si estoy hablando en una maratón, la fatiga, o estoy hablando en una carrera de, no sé, de 400 metros, bueno, por ahí, diferentes relaciones de trabajo-pausa, estoy haciendo una actividad continua o fraccionada, si es fraccionada, bueno, cuál es la relación trabajo-pausa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, hay muchos factores o sea, el hecho de la fatiga como fenómeno complejo y obviamente no unicausal, ¿no? Entonces, bueno, distintas dificultades para el estudio de la fatiga y bueno, y usualmente cuando estamos, nunca es un único factor, a veces hay factores más importantes que otros, entonces cuando de repente nos estamos hablando en una maratón, eventualmente la fatiga podría estar más vinculada, no sé, por decir, agotamiento de glucógeno o hipertermia o diferente a que cuando de repente pensamos fatiga en, no sé, en carrera 100 metros, que obviamente van los factores, si bien eventualmente son muchos, son varios, podemos sí pensar y hipotetizar que algunos factores van a estar actuando en uno y no en otro, ¿no? En cuanto, bueno, esto es un poco para ejemplificar lo que decíamos ya ahora, o sea, si vemos el movimiento, ¿no? y la secuencia de mecanismos o de señales que hasta alcanzar el movimiento. Entonces, lo que está esquematizado ahí, bueno, pienso en el cerebro, realizar un movimiento y a través del estímulo va recorriendo desde el cerebro, la médula espinal, o sea, el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, llega al músculo, o sea, el estímulo viaja por el sarcoema, los túbulos transversos, llega al retículo sarcoplasmático, liberación de calcio, el calcio se une a la cabecita de la troponina, se forma el puente actina-miosina, se hace la contracción, se desarrolla la fuerza. O sea, es un poco lo que está ejemplificando aquí, que hay un montón de lugares o de sitios donde eventualmente puede ocurrir la fatiga, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco la idea de la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el sitio? ¿Existe uno? Obviamente que no, seguramente existen varios, y eventualmente algunos sean los factores más determinantes o limitantes en un determinado, si estamos hablando de deporte, en una determinada actividad deportiva o gesto deportivo que otro, ¿no? Un poco la idea de toda flota navega a la velocidad del barco más lento, ¿no? En general, lo que determina, en este caso, la velocidad de un proceso es el factor limitante, el factor más lento. Entonces, ahí podemos pensar que si bien son muchos factores, dependiendo del gesto, la actividad y demás, hay algunos que eventualmente son más determinantes que otros. Entonces, en esto de la fatiga, con el punto que venía a continuación, que se suele clasificar la fatiga en fatiga central versus fatiga periférica. Un poco la idea de fatiga central es en el sistema nervioso central, o sea, cosas, procesos, mecanismos que estarían pasando en el cerebro y o en la médula espinal. Y fatiga periférica sería a partir de ahí, o sea, en el sistema periférico, o sea, el sistema nervioso periférico, o en el caso ya en las fibras musculares. Entonces, una manera de empezar a estudiar los mecanismos de fatiga, bueno, es esa diferenciación. En general, reitero, no es un lugar, no es una u otra, es un combo, pero donde, según el tipo de actividad y demás, algunos pueden predominar, bueno, algunos pueden ser más determinantes que otros. Entonces, en esto voy a colocar ahí, simplemente no armé otra
otras diapositivas más que estas, entonces voy a ir hablando un poquito de estas cosas. O sea, entonces hablamos la fatiga, que la podemos clasificar en fatiga central y fatiga periférica. Dentro de la fatiga central podemos, la idea ahora voy a mencionar algunos mecanismos centrales de la fatiga y mecanismos periféricos. Entonces empiezo por los periféricos. Dentro de los periféricos podemos distinguir, esta es un poco forzada esta distinción, porque a veces, pero bueno, lo voy a ir mencionando y creo que va a quedar claro. En factores metabólicos y factores no metabólicos. Dentro de los factores metabólicos podemos, lo que se le denomina a veces hipótesis de acumulación. Hay cosas que se acumulan que están afectando el tema, o sea, están generando fatiga. Por ejemplo, se acumula ADP, de romper mucho ATP, se acumula ADP, se acumula AMP, adenosín monofosfato, se acumula amonia o amoníaco, se acumulan iones hidrógenos, se acumula potasio extracelular, se acumula creatina, varios aspectos o varios factores, varias sustancias que estarían generando fatiga. O en la contraparte de ello, lo que es la hipótesis de la depleción o del agotamiento, y se agotan cosas. Por ejemplo, se puede agotar la fosfocreatina, se puede agotar el glucógeno, se pueden agotar neurotransmisores, por ejemplo la acetilcolina. Entonces ahí estarían la idea de esos factores metabólicos, algunos, obviamente, y reitero, no es una cosa u otra, sino que todo está pasando, ¿no? Entonces hay cosas que se acumulan y hay cosas que se agotan. Entonces ahí sería un poco la idea de factores metabólicos, pensando más que nada en regiones periféricas. Y dentro de los mecanismos periféricos, factores no metabólicos, entre comillas no metabólicos, porque los podríamos pensar también, o sea, estarían vinculados, ¿no? Pero ahí en la idea de esos factores eléctricos, por ejemplo, en la unión neuromuscular y la membrana celular del músculo, o sea, liberación insuficiente de acetilcolina en neuronas motoras, o disminución de la capacidad de restablecer los gradientes de sodio y potasio a través de la membrana, lo cual impide la correcta transmisión del impulso nervioso. O la disminución del calcio en el sarcoplasma, o la liberación de calcio en el retículo sarcoplasmático. Bueno, esos efectos que estarían aquí dentro de los no metabólicos, factores más vinculados a lo eléctrico, en la excitación y contracción. Acá factores estructurales, disrupción, daño muscular, a nivel muscular, más que nada a micro, ¿no? A nivel del sarcómero, por ejemplo. También en este caso el aumento, por ejemplo, que sí está de radicales libres, que generarían daño y causarían, por ejemplo, o sea, generarían daño en las proteínas contráctiles y que estarían desencadenando fatiga. Entonces ahí estaríamos por ahí, en estos factores que ya no estarían tan vinculados a lo metabólico, entonces de ahí no metabólico, pero reitero, algunos de ellos están, bueno, no sé si lo nombré, sí, la acumulación de iones hidrógenos. El hidrógeno complica la unión del calcio en la cabecita de troponina y complica también la liberación de la acetilcolina en la placa motora. Bueno, todos esos factores periféricos que estarían, bueno, algunos clasificados dentro de lo metabólico y los no metabólicos. Y dentro de los mecanismos centrales, ahí en el caso donde dice 1, estimulación eléctrica, factores psicológicos, aquí, bueno, podemos sí pensar en el agotamiento de neurotransmisores de excitación en centros encefálicos superiores, por ejemplo en la corteza, lo cual reducirían o disminuirían la activación neuronal motora. Entonces esto estaría dentro de los mecanismos centrales. Y dentro de las hipótesis, ahí lo coloqué en plural, hipótesis de la fatiga central, para mencionar dos, hay una de ellas que se habla a veces de la hipótesis del gobernador central.
Hay varios que han escrito sobre eso, pero quizás el principal es Timothy Noakes, Noake, se escribe Timothy Noakes, de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Tiene, o sea, la hipótesis del gobernador central, un poco la idea que la fatiga sería un estado generado por el cerebro y que regularía el acto motor con la idea de proteger al cuerpo, para proteger la hemostasis. Un poco la idea sería que en este caso, en esta hipótesis, es que la fatiga siempre es central, o sea, siempre es del cerebro, no periférica, siempre central. Un poco la idea es que no no importe lo que estaría pasando en la periferia, sino que de alguna forma en esta hipótesis, es que todo lo que pasa en la periferia, digamos en el músculo, se agota el glucógeno, aumentan los iones hidrógenos, o sea, la acidez, hay acumulación de amonía, hay potasio extracelular, lo que fuera, todo eso de alguna forma, en esta hipótesis, serían señales que le llegan al cerebro, pero es el cerebro que en última instancia, atendiendo sin duda toda esa información, acaba inhibiendo, o sea, acaba dando la orden, inhibiendo al músculo, diciendo empezá a trabajar menos o llega para evitar el daño. Esa es un poco la idea. Y bueno, hay varios estudios intentando probar o dar argumentos a favor de esta hipótesis, pero algunas cosas vienen bastante de sentido común, ¿no? Y de hecho hay estudios. Si, por ejemplo, en el momento si estás haciendo un ejercicio a máxima intensidad y te sueltan un león atrás, como si estás corriendo a toda velocidad, te sueltan y un león atrás y corres más rápido. O hay incluso experimentos bastante graciosos que tenés que, no sé, hacer tantas repeticiones con press de banca con un peso. Y bueno, si te dan dinero, seguramente, o sea, haces algunas más. Entonces, eso como dice, bueno, si de alguna manera la fatiga fuera periférica, bueno, yo si estoy fatigado, no sería. Entonces, otros, por ejemplo, estudios que muestran que cuando si la consigna, por ejemplo, hay distintos test que se hacen en cicloergómetro. Uno es el test de Wingate, donde se han hecho varios experimentos en esta idea. El test de Wingate te ponen un peso, una resistencia a la bicicleta, y la idea es, o sea, la consigna es, desde el primer momento tenés que pedalear al máximo. O sea, es un peso en función de tu peso corporal que se le pone, o sea, en watts o según el ergómetro, si es de tracción mecánica o electromecánica, entonces lo regulas en watts o en kiloponios, no importa. Le pones la idea que le pones una carga al cicloergómetro y del momento decís pronto, listo, ya. Y la consigna es desde el primer momento dar al máximo. Y te tienen ahí 30 segundos y bueno, y tu potencia va cayendo obviamente en los 30 segundos. Entonces, los estudios de estos muestran, o sea, de este tipo es que a la persona le decís la misma consigna. Desde el inicio tenés que dar todo. Pero si la persona sabe que, o sea, es 30 segundos el tiempo o es 10 segundos el tiempo, en principio si la consigna es salí con todo desde el inicio, en 10 segundos sería lo mismo, tanto que si la consigna fue 10 segundos o fue 30, porque la idea es todo desde el inicio. Bueno, los estudios de este tipo muestran que no es lo mismo, o sea, que producir más trabajo, o sea, si son 10 segundos que si son 30. O sea, por más que quieras dar todo en los primeros 10 segundos, cuando la hipótesis, ¿no? Cuando tu cerebro ya sabe que no va a ser 10 segundos, sino 30, tu cerebro no te deja dar todo. Es que habría por más que quiera voluntariamente, no lo podés hacer. Entonces, bueno, de estudios hay montones de este tipo, un poco sería
en esta hipótesis de la fatiga, que siempre es central de alguna forma, que es el cerebro que pone el freno, no es la periferia. La periferia, lo que pasa ahí en la temperatura a nivel del músculo y, bueno, y la acidez y demás, sí es información que le va al cerebro, pero el cerebro es el gobernador central, que al final dice, bueno, empezá a contraerte, o sea, manda señales de descargar a menor frecuencia y demás para que la contracción muscular vaya disminuyendo. Entonces, en este sentido sería, en esta hipótesis de gobernador central, sería que la fatiga en última instancia es central. Bien, espero no haber sido demasiado confuso en explicar. Y otra, para una más de estas hipótesis de la fatiga central, estaría vinculada a la serotonina. O sea, lo digo y explico un poquito más. O sea, la hipótesis de la fatiga central vinculada a la serotonina, lo que sugiere es que los cambios en la utilización de los sustratos, tanto carbohidratos, grasas, aminoácidos, que se producen durante el ejercicio, ocasionan un efecto sobre la producción de serotonina, o sea, aumenta la producción de serotonina en el cerebro. Y la serotonina, si bien tiene un montón de efectos, la serotonina también está vinculada a la fatiga. Bueno, hay distintos efectos, ¿no? Pero también estaría vinculada a la fatiga. Entonces, muy a grandes rasgos, es el triptofano, que es un aminoácido, un aminoácido que cuando vieron proteínas seguramente vieron aminoácidos esenciales y no esenciales, cuando vieron el triptofano es un aminoácido, pasa en el cerebro, la barrera hematoencefálica, o sea, en el encéfalo, y compite con otros aminoácidos, en sí con los aminoácidos de cadena ramificada, que son isoleucina, leucina y valina, no importa. O sea, compite o sea, utilizan la misma proteína como transportador. Entonces, en situaciones, digamos, de reposo, hay un equilibrio entre los aminoácidos de cadena ramificada y el triptofano libre, porque el triptofano en el plasma, en la sangre, gran parte del triptofano está unido a la albúmina. Entonces, el triptofano libre y los aminoácidos de cadena ramificada de alguna forma compiten por esa proteína como transportador para pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, un poco la hipótesis, la idea es que en situaciones de reposo hay un cierto equilibrio, pero a medida que empezamos a hacer ejercicio, por distintos factores, primero el músculo empieza a utilizar también, o sea, los aminoácidos de cadena ramificada son neoglucogénicos. El músculo los utiliza bastante como fuente de energía. Entonces, durante el ejercicio, especialmente ejercicio de larga duración, empezaría a haber menos aminoácidos de cadena ramificada porque el músculo lo estaría utilizando. Entonces, empezaría a haber el desequilibrio, cada vez más triptofano. Por otro lado, durante el ejercicio también necesitamos más grasas, hay mayor liberación de ácidos grasos del adipocito, los ácidos grasos son transportados por la albúmina, entonces mucha de la albúmina estaría siendo utilizada para transportar ácidos grasos, por lo cual no podría transportar al triptofano. Entonces, en ese sentido, hay menos aminoácidos de cadena ramificada y más albúmina siendo utilizada, en este caso por los ácidos grasos, entonces empezaría a haber un exceso muy grande de triptofano. Entonces habría mayor ingreso, o sea, el triptofano atravesaría la barrera hematoencefálica y el triptofano, no sé si lo había dicho antes, perdón si no lo dije, es el precursor de la serotonina. Entonces habría más formación de serotonina, lo cual estaría produciendo fatiga. Entonces estaría un poco ahí la explicación del mecanismo. Entonces, fisiológicamente es plausible, pero varios estudios, por ejemplo, cuando se utiliza la suplementación de aminoácidos de cadena ramificada en ejercicios de larga duración, no funciona. O sea, la fatiga sigue ocurriendo
igual. Entonces, bueno, por eso también es la hipótesis de la fatiga central, porque si bien tiene la hipótesis es plausible, cuando se van a los experimentos no hay buena corroboración de ese mecanismo. Entonces, bueno, espero con una única transparencia por lo menos haber dado una idea de la idea, o sea, de los mecanismos que podrían estar explicando tanto los mecanismos periféricos de la fatiga, o la dicha fatiga periférica, y los mecanismos centrales. Entonces, terminando, resumiendo, serían los mecanismos causales exactos de la fatiga, siguen siendo poco claros, o sea, esto es lo que fenómeno muy complejo. La fatiga durante el ejercicio intenso es probablemente una combinación de eventos eléctricos, excitación, contracción, y metabólicos, cuando vimos la hipótesis de acumulación de presión, implicados en la producción de fuerza. Los mecanismos centrales probablemente contribuyan a la fatiga, probablemente creo que lo podría haber quitado, o sea, contribuyen a la fatiga, y quizás más de lo que hasta ahora se ha pensado. Un poco esa idea de la hipótesis del gobernador central. Bueno, entonces vimos concepto de fatiga, vimos la clasificación de fatiga en central y periférica, intentando y pasamos, conversamos un poco de los posibles sitios y mecanismos de fatiga, tanto en lo que serían los mecanismos centrales como los periféricos.